José Eduardo Aquín. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Rafaela Avilés. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Andrés Ayala. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Solami Barrera. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ariana Blasio. Aldo Boca. Eduardo Borja. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Andrés Bustos. Angie Campi. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Wilson Cedeño. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Rubén Coello. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Gabriela Conde. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Pierina Córdoba. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Yaneli Díaz. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Kirsten Gubitz. Buenos días, doctor. Buenos días. Camila Holguín. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Angeli León. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Amarilis Játiva. Carlos Lojano. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Patricio Loor. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Juliana Macías. Presente. Rose Mite. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Katy Monar. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Kate Montes de Oca. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ariana Montalvo. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Carla Morales. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Adela Peñafiel. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. María Paula Rade. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Cristina Ramón. Priscila Repani. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Naomi Rizzo. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ana Paula Rodríguez. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. María Ignacia Rumbea. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Michelle Subiaga. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ariana Tarco. Buenos días, presente. Buenos días. Cielo Torres. María Beatriz Ulloa. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Andrea Vaca. Buenos días, doctor, presente. Ok, cielo. Ok, Andrea. María Alejandra Valencia. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Dana Vera. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Juliana Wilches. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Valentina Zambrano. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Vamos a intentar nuevamente con Ariana Blasio. Aldo Boca. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Aldo. Andrés Bustos.
Amarilis Játiva, Cristina Ramón, ok. Bien, vamos a poner un Amarilis Játiva. Ok, ya te vi. Ya te vi, Amarilis, está bien. Valentina Zambrano también ya te vi. Dame un minuto. Y María Paula Rade. A ver, veamos. Amarilis Játiva. Doctor, Amarilis Játiva no es con uno de nuestro grupo. Supongo que tal vez le quiere decir algo. No, pero Amarilis Játiva le estoy poniendo es presente. Ah, ya, doctor, listo. Sí. Y también estaba levantando la mano María Paula. ¿Quieres decir algo, María Paula? No, estaba alzando la mano, doctor, para que me ponga de Sí, moderador. ya tienes presente, ya tienes presente. ¿Cristina Ramón está aquí o no? ¿No? Cristina Ramón no está aquí. ¿Ariana Blasio está aquí? Tampoco. ¿Andrés Bustos? Tampoco. Ok. Bien, antes de empezar con la presentación, vamos a poner en orden algunas cositas. Por ejemplo, vamos a poner en orden el asunto de los grupos. Entonces, vámonos a usuarios y grupos, vámonos a grupos y vamos a compartir la pantalla. Aquí. Ok. Entonces, teóricamente en este grupo de fisiopatología tenemos 9 grupos, ¿es correcto? Si algo no es correcto, corríjanme enseguida, por favor, ¿ya? El grupo 8 es el que va a presentar hoy día, donde está Kate Montes de Oca, María Paula Rade y Valentina Zambrano. Son 3 personas solamente miembros del grupo 8. Ok, el grupo 9, que presentaría el día miércoles, ya les voy a asignar cuál es su presentación. El grupo 9 está Rafael Avilés, Ana Paula Rodríguez, María Beatriz Ulloa y Andrés Vaca. Ese es el grupo 9. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna corrección en todo esto? ¿Ninguna? No, doctor, todo claro. Empezaríamos con el grupo 1 a partir de la próxima semana. Esta semana terminamos los grupos 8 y 9, ¿de acuerdo? Doctor, disculpe, ¿y el grupo 10? Por eso estoy preguntando. No tengo ningún grupo 10. ¿Cuál es el grupo 10? No, doctor, sino que dice grupo 10 de fisiopatología. Cierto, aquí está grupo 10. Tienes razón. No sé por qué está acá arriba. Déjame ver quiénes son. Wilson Cedeño, Ariana Montalvo, María Ignacia Rumbea y María Alejandra Valencia. ¿Eso es correcto? Sí, está bien. Ok, entonces son 10 grupos, ¿no? Ok, entonces grupo 8 presenta hoy día, grupo 9 presenta miércoles y le asignaremos algo para el lunes al grupo 10 para que presente, ¿de acuerdo? O sea, son 10 grupos en total, no sé por qué se han ordenado así. Gracias, no lo había visto. ¿Alguna otra pregunta o acotación, por favor? ¿Ninguna? No, doctor, eso sería todo. Perfecto. Entonces, hoy día presentamos grupo 8. La asignación es inmunidad del tubo digestivo, ¿correcto? Sí, los mecanismos de defensa. Mecanismo de defensa del sistema digestivo, muy bien. Y el grupo 9 ya les voy a asignar para el día miércoles cuál es el tema y de una vez le asignamos el tema para el grupo 10 y de una vez terminar todo lo que es la ronda de los 10 grupos y empezar nuevamente a partir del próximo miércoles con el grupo 1, ¿ya?
Muy bien, vamos ahora a otra parte que quería también dejar en claro con ustedes, que es la cuestión del sílabus. Entonces, ahorita estamos en la semana 11, si no me equivoco. De todas maneras, vamos a volver a comprobar con el calendario. Nosotros empezamos clases el 30 de agosto, hasta el 3 de septiembre es la semana 1, semana 2 hasta el 10, semana 3 hasta el 17, semana 4 hasta el 24, semana 5 hasta el 1 de octubre, semana 6 hasta el 8 de octubre, semana 7 hasta el 15, semana 8 hasta el 22. Ahí en la semana 8 terminó el primer parcial, ¿correcto? Semana 9, el 29. Semana 10 hasta el 5 de noviembre. Semana 11 es la que estamos ahorita, entre el 8 y el 12. Entonces ahora empezamos el segundo parcial. Lo único que entra en el segundo parcial que no corresponde a lo que vamos a ver ahora, sino anterior, es el sistema nervioso. ¿Ok? El sistema nervioso, estamos en la semana 11. Vamos a ver el sílabus. Voy a compartirlo con ustedes. ¿Ok? Si ven el sílabus, en la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la semana 11, estamos un poquito atrasados, pero vamos en esta semana a terminar mecanismos de defensa que van a exponer ustedes y vamos a ver entre hoy día y el día miércoles todo lo que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes o reumatológicas. No estoy de acuerdo con esto que han puesto aquí. Son enfermedades autoinmunes, eso lo vamos a ver entre el día de hoy día un poco, quizás avancemos, y el día miércoles. Lo que le quería decir es que para el segundo parcial, entonces empezamos a contar desde fisiopatología del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces para el segundo parcial entraría fisiopatología del sistema nervioso y todo lo que veamos en estas semanas antes del examen final. Preguntas hasta aquí, por favor. Quiero dejar todo bien clarito con ustedes. ¿Ninguna? Hable que no puedo ver, por favor. No, doctor. Perfecto. Entonces, doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, yo tengo de que el último tema que vimos acerca del sistema nervioso fue traumatismo cráneoencefálico y si no me equivoco eso fue la exposición de un grupo. Exactamente, tiene razón. Pero eso no entró en el examen del parcial pasado. Ya, ok, gracias doctor. Por eso es que el sistema nervioso, incluyendo lo que el grupo expuso, va a entrar en el examen del segundo parcial, o sea, en el examen final. Partimos desde el sistema nervioso, todo lo que veamos de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, si estamos de acuerdo con esto, yo creo que nos vamos directamente a la presentación del caso, del grupo, por favor. Adelante. Me indican con la manito quiénes son para poder... Ana Paula. Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta, pero no era lo del SIDA, sino era otro tema. Yo le escribí un correo referente a las notas subidas al portal. Porque... Y yo te lo contesté, Ana Paula. Ah, ya, es que quería comprobar si había algún cambio o algo así, doctor, nada más. Ya te lo contesté, ya te dije que eso está en manos de la doctora Priscila Díaz, ella tiene que presentarlo en un consejo directivo y ya las notas están corregidas, fue un error mío, por un renglón se corrió cuando pegué las notas, pero ya lo corregí. Ah, ya, muchísimas gracias, doctor, disculpe. Ok. Entonces, ahorita sí, levanten la manito, por favor, los que van a exponer. Muy bien.
Un minutito, María Paula va a exponer. Valentina también. Kate Montes de Oca igual. Solo son 3, ¿sí? Sí, doctor. Ok, adelante por favor, estamos listos. Ah, perdón un ratito, no se olviden, necesito 4 personas que hagan 4 preguntas a los miembros del grupo. Voy a escogerlas al azar, las 4 personas. Cuando los nombre, enciende su cámara, hacen la pregunta, levanta la manito el miembro del grupo que quiere hacer quiere decir la respuesta, abre su cámara y contesta, ¿de acuerdo? Como hacemos siempre, por favor. Listo, doctor, ¿puedo empezar? Bueno, mi grupo es el número 8, conformado por Valentina Zambrano, Kate Montes de Oca y mi persona, María Paula Rada. Nosotros les vamos a hablar de los mecanismos de defensa del sistema digestivo, pero antes vamos a hablar y a recordar sobre qué es el sistema digestivo, por qué es importante la digestión, cómo funciona el aparato digestivo, sus procesos y sus funciones. Bueno, ¿qué es el sistema digestivo? Pues es el conjunto de órganos que procesan los alimentos y líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo va a usar como energía o para el crecimiento y la reparación de los tejidos. ¿Por qué es importante la digestión? Bueno, esta es importante porque el cuerpo humano necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y para mantenerse sano. Para esto se descomponen las proteínas, se van a descomponer en aminoácidos, los almidones en azúcares, las grasas se van a descomponer en ácidos. ¿Cómo funciona el aparato digestivo? Pues cada parte del aparato digestivo va a ayudar a transportar los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas o en ambas cosas. Y los nutrientes absorbidos por el sistema digestivo pues son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y los minerales, también las vitaminas. Bueno, en el proceso digestivo, pues eso también lo sabemos, pues el órgano en la boca, su movimiento es la masticación y sus jugos digestivos que son añadidos, la saliva. En el esófago, sus movimientos son la peristalsis y sus jugos digestivos, pues ninguno. En el estómago, el músculo superior en el estómago se va a relajar para permitir la entrada de los alimentos, mientras que el músculo inferior va a mezclar los alimentos con el jugo digestivo. Y sus jugos digestivos que son añadidos es el ácido estomacal y las enzimas digestivas. Pues ahí seguimos con el intestino delgado, asimismo su movimiento es la peristalsis y los jugos digestivos que son añadidos es el jugo digestivo del intestino delgado. Tenemos el páncreas, pues no realiza ningún movimiento, pero el jugo digestivo añadido es el jugo pancreático. Lo mismo que el hígado no tiene ningún movimiento, pero el jugo digestivo que es añadido, la bilis. Y finalmente el intestino grueso, que realiza el movimiento de la peristalsis. Entre las funciones que realiza como ya sabemos, realiza la ingestión de los alimentos, la absorción de los productos resultantes de la digestión, también el transporte de alimentos, la defecación, la secreción de líquidos, sales y enzimas digestivas, y finalmente la digestión de los alimentos. Esas son las 6 funciones que realiza. En el proceso digestivo, pues está lo primero, inicia con la digestión. El alimento llega a la boca y aquí se forma lo que es el bolo alimenticio. Luego, el esófago va a empujar al bolo alimenticio hacia el estómago gracias a los movimientos peristálticos. Luego al estómago, mediante la acción muscular y los jugos pancreáticos producidos en el estómago, el bolo alimenticio se deshace y va a iniciar la formación del quimo. Luego las glándulas digestivas, como el hígado y el páncreas, van a segregar sustancias, que esas sustancias son enzimas, y ayudan a descomponer los alimentos.
Luego pasa al intestino delgado, que el quimo, la bilis y los jugos digestivos llegan al intestino delgado y aquí se produce la transición del quimo en nutrientes. Y luego está el intestino grueso, que los alimentos que no se han aprovechado se van a transformar en heces y son eliminados por el ano. Bueno, también tenemos las partes del sistema digestivo, cómo está formado, que también nosotros ya conocemos, que está formado por el tubo digestivo, que es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Y también tiene glándulas anexas, como es el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, la lengua, los dientes y las glándulas salivales. Pues con la boca sabemos que su función es digestiva, es respiratoria, es sensorial y sensitiva, de protección y es de comunicación. El esófago, pues su función es llevar la comida al estómago, como ya lo expliqué, sirve de camino para que se termine de formar el bolo alimenticio antes de que llegue al estómago. La comunicación con la tráquea, lo cual va a permitir que respiremos por la boca, y mantiene los ácidos de la boca lejos para evitar quemaduras. Luego el estómago, entre sus funciones almacenar los alimentos que son ingeridos, también otra de sus funciones es descomponer los alimentos en una mezcla líquida y vaciar lentamente este líquido al intestino delgado. Luego, en el intestino delgado, su función es continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorbe los nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas. Luego el intestino grueso, pues su función es eliminar el agua de la materia no digerida y forman los desechos sólidos o las heces a excretar. En el páncreas, pues su función es exócrina y endocrina. Estas producen enzimas que ayudan a la digestión. Y también, bueno, finalmente la vesícula biliar entre sus funciones concentra y almacena bilis, va a drenar los productos de desecho del hígado en el duodeno y ayuda a la digestión mediante la liberación de bilis de forma controlada. Bueno, ahí sí, ahora vamos a dar una introducción a los mecanismos de defensa del sistema digestivo. Bueno, la mucosa del tracto gastrointestinal es la superficie más grande del cuerpo que está expuesta al ambiente y al intestino delgado, y al igual que la piel, va a proteger al cuerpo del entorno. El cuerpo humano está diariamente expuesto a sustancias parcialmente nocivas y agentes infecciosos que estas amenazan el equilibrio entre la salud y la enfermedad. Y una de las regiones que mayor carga antigénica recibe es el tracto gastrointestinal, por el tipo de función que desempeña y también por presentar la mayor superficie de contacto con el exterior. Entonces, para asegurar la homeostasis interna, el tracto gastrointestinal desarrolla la función digestiva mediante la digestión y la absorción de nutrientes, el transporte de agua y también de los electrolitos, y la secreción de agua y proteínas a la luz intestinal. Y además, también es necesaria una función digestiva que ésta impida el paso de sustancias parcialmente nocivas, como son los microorganismos patógenos, los antígenos o factores proinflamatorios, que van desde la luz intestinal hacia el medio interno. Y esta permite al mismo tiempo el paso selectivo de sustancias que van a favorecer el desarrollo del sistema inmunitario intestinal y la tolerancia inmunológica. Bueno, estas dos funciones, la que les he nombrado, que es la digestiva y la defensiva, son llevadas a cabo gracias a la peculiar anatomía de la mucosa intestinal, y en particular esta se la denomina como la función de la barrera intestinal, en la que confluyen diferentes mecanismos inmunológicos y los no inmunológicos, que actúan de forma coordinada para asegurar el correcto funcionamiento. Y bueno, como ya les he dicho, pues la primera línea de defensa es del tracto gastrointestinal, se encuentra en la propia luz intestinal, donde los microorganismos y los antígenos son degradados de manera inespecífica por acción del pH, y las secreciones gástricas, pancreáticas y biliares. Y las enzimas digestivas, principalmente las proteasas, lipasas, amilasas y nucleasas, van a ejercer una acción tóxica sobre los microorganismos a través de la destrucción de la pared celular, consiguiendo eliminar en un primer paso una gran parte de los microorganismos procedentes de la dieta. Y bueno, seguirá mi compañera Valentina explicándole acerca de los mecanismos de defensa. Gracias.
Ya, listo. Ahora sí vamos a hablar sobre estos mecanismos de defensa del tracto gastrointestinal y tenemos que saber que existen dos. El cual aquí primero viene a darse la producción de moco, que en sí este se da por grandes números de células de la superficie del estómago secretoras de moco. Y este en sí va a impedir el contacto directo del ácido con el epitelio. Tenemos también la producción de bicarbonato, que se da por las células glandulares de Brunner duodenales que secretan fluidos alcalinos y hormonas que en sí van a ayudar a neutralizar cualquier ácido que se produce, que se produce solución de continuidad al epitelio, o sea que si el ácido logra pasar al epitelio, esta producción de bicarbonato va a neutralizarlo. En sí, esta capa de moco y bicarbonato comprenden los elementos preepiteliales que actúan como una barrera fisioquímica contra múltiples moléculas. El moco gástrico está dispuesto en dos capas. Tenemos la capa interna, que también se denomina moco visible, que forma un recubrimiento gelatinoso con una alta concentración de bicarbonato para mantener el pH neutral. Ese ya este pH vendría a ser de 7, ¿no? Y de esta manera protege la mucosa del ácido corrosivo, retardando así la difusión retrógrada de lo que son los iones de hidrógeno y así manteniendo este bicarbonato secretado por el epitelio. Las moléculas de mucina contenidas en esta capa se entrelazan por puentes de disulfuro y de esta manera le confiere una consistencia altamente viscosa y con la capacidad de expandirse al momento que ésta se hidrata. Y por último tenemos a la capa externa, o que es el moco soluble, que en sí esta es menos viscosa debido a la falta de estos enlaces. Y esta en sí se encarga de la liberación constante de óxido nítrico y de la unión con agentes nocivos. En sí esta se mezcla con los alimentos y se va a desprender. Otro mecanismo de defensa contra el ácido tenemos la producción de prostaglandina, que estas son producidas por las células productoras de prostaglandina que están especializadas en sí en la lámina propia y que ayudan a atenuar la producción de ácido. Tenemos a las zonas de oclusión que evitan la continuidad del epitelio y por último al bicarbonato del páncreas, a la producción de bicarbonato del páncreas, que aquí se da la abertura del conducto pancreático hacia el duodeno, en sí por respuesta de la secretina al ácido gástrico, lo que va a llevar a lo que es una neutralización del ácido que abandona el estómago. Ahora tenemos la defensa contra la infección, que aquí actúa el sistema inmunitario secretorio, y este se da por el tejido linfoide asociado con la mucosa, MALT, y las células epiteliales transitóticas, que estas se extienden hacia la luz del tubo digestivo en la protección de la inmunidad transportadora por la sangre. Este MALT está situado a lo largo de la superficie de todos los tejidos de la mucosa. En sí se puede dividir o existen diferentes representantes. Tenemos al tejido linfoide asociado al intestino, que es el GALT, el tejido linfoide asociado a la nasofaringe, que es NALT, y el tejido linfoide asociado a los bronquios, que es el BALT. Su función en sí es producir y secretar inmunoglobulina a través de diferentes superficies mucosas en reacciones específicas al antígeno, que pueden ser dependientes de TH2, también puede ser TH1 y reacciones mediadas por los linfocitos T citotóxicos. Tenemos el recambio rápido de estas células epiteliales, que se da por la proliferación celular de las glándulas crípticas, que se liberan de las células hacia la luz. Entonces, en sí, esto va a limitar las consecuencias de infección por enterocitos. Tenemos a la microbiota normal del colon.
Tenemos al ácido del estómago, que este es producido por las glándulas crípticas que contienen las células parietales. Y en sí lo que va a hacer este ácido va a matar los microorganismos patógenos que entran al momento que ingeremos alguna comida. Gracias. Ya. Acerca de la defensa, tenemos que la mucosa del tracto gastrointestinal es la superficie más grande del cuerpo expuesto al ambiente. Esto implica que la defensa va a ser una protección contra las toxinas, bacterias y virus ingeridos, y esto se da por dos mecanismos. La primera es el defensa inmunitaria adaptativa. Ya, este sistema inmunitario de la mucosa o tejido linfoide asociado al intestino supervisa el contenido del lumen intestinal a través de una variedad de mecanismos que utiliza células de linaje amiloide y linfoide. Ahora, las células derivadas de amiloide extienden los procesos que interactúan con la barrera epitelial intestinal para ahí detectar el entorno luminal. Los agregados de células linfoides incluyen placas de Bayer y folículos linfoides aislados ubicados en todo el intestino. Estos también desempeñan funciones importantes en lo que es la vigilancia inmunológica. Ahora, el GALT protege contra bacterias, virus y toxinas patógenas, y esto permite la tolerancia de sustancias dietéticas potencialmente inmunogénicas y bacterianas. Ahora, la segunda es la defensa inmuninnata. Ahora, estos mecanismos incluyen lo que es la secreción de líquidos, electrolitos y moco, así como las uniones estrechas entre las células epiteliales. Estas secreciones neutralizan y eliminan bacterias y macromoléculas potencialmente dañinas. Y estas uniones estrechas del epitelio intestinal evitan su entrada en los tejidos. Ahora, cerca del intestino, el moco es secretado por células calciformes especializadas. El moco también forma una capa protectora de las células epiteliales y un grupo de péptidos antimicrobianos se secretan en lo que es el lumen intestinal. Ya. Y las células especializadas en el intestino delgado que realizan esta función son las células de Paneth, las cuales producen y secretan lisozima y defensinas alfa, que contribuyen a la defensa y a la curación. Ahora, estas defensinas alfas tienen una actividad de amplio espectro. Los péptidos de trébol se secretan en el lumen de tracto gastrointestinal con moco, y entre sus muchos efectos estimulan lo que es la curación de las lesiones de la mucosa. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Felicitaciones a todo el grupo. En realidad este es un tema bastante complejo, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Vámonos entonces ahorita a lo que es las preguntas. Voy a escoger 4 nombres de 4 personas de las que están presentes para que hagan 4 preguntas al grupo. Una vez que la persona escuche el nombre, tenga la bondad de prender su cámara, hacer la pregunta, y la persona del grupo que quiere responderla, por favor, levante la mano. Andrés Ayala, haga su pregunta. Sí, ya prendo la cámara. Y por si acaso, es que están construyendo por mi casa, si hay bulla. Ya, ahí se me ve, ¿verdad? Sí. Ya, mi pregunta es, para cualquiera del grupo, ¿cuál es la función de las prostaglandinas en la defensa? Gracias, Andrés. ¿Cuál es la función
de las prostaglandinas en la defensa. Valentina, adelante, por favor. Sí, doctor. Tengo que prender la cámara, disculpe. Cámara, por favor. Ya. Prenda su cámara cuando va a responder la pregunta. Gracias. Ya, listo. Esta producción de las prostaglandinas viene así de ser una defensa contra el ácido estomacal que se produce debido a que este en sí va a lo que es a neutralizar la producción de ácido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Valentina. Vamos a continuar con Aldo Boca, por favor. Haga la siguiente pregunta. Listo, doctor, ya prendo mi cámara. Ya. Para cualquiera del grupo, mi siguiente pregunta es sobre cómo el GALT y el MALT ayudan en la defensa contra los patógenos y toxinas del cuerpo. Gracias. ¿Cómo el GALT, cómo el MALT ayudan en la defensa contra patógenos y toxinas en el organismo? ¿Quién la va a responder, por favor? Levante su mano. Adelante, Kate. Ya. ¿Sí me ve? Sí, Kate, adelante, por favor. Ya. El GALT se encarga de proteger contra las bacterias, virus y toxinas patógenas, y esto permite la tolerancia de sustancias dietéticas potencialmente alergénicas y contra las bacterias. Muy bien, Kate, muchísimas gracias. Vamos a continuar con otra pregunta más. Por favor, Rafael Áviles, haga la pregunta. Sí, doctor, ya enciendo la cámara. Ya, ahí me puede ver. Sí, Rafaela, por favor, adelante. Ya, mi pregunta es, ¿quiénes son los responsables del sistema inmunitario secretor en defensa contra las infecciones? Gracias. ¿Quién va a Listo, contestar esa pregunta? yo te lo puedo responder. Un momento. Ya, en sí, las encargadas de este sistema inmunitario secretor vendrían a ser lo que es el MALT, que recordemos que comprendía el GALT, el NALT, el BALT, pero en sí, hablando del sistema, lo que es, el sistema digestivo vendría a ser el GALT. Es el GALT y las células epiteliales transitóticas. Células epiteliales transitorias, quizás las células dendríticas podría ser, ¿no? Bien, muchísimas gracias. La última pregunta, vamos a irnos por acá con el compañero Borja, por favor. Buenas, doctor, ¿me escucha? Sí, Eduardo, adelante, por favor. Mi pregunta es, ¿cómo se llaman los plexos nerviosos que irrigan el tubo digestivo, en sí la parte del intestino grueso y delgado? Muy bien, muchísimas gracias. Alguien, por favor, que responda esa pregunta, levante su mano del grupo que hizo la exposición. María Paula, por favor, adelante. Listo, doctor. Los plexos nerviosos y la inervación intrínseca del esófago está constituida por los plexos nerviosos de Auerbach y los plexos nerviosos de Meissner. Ok, muchísimas gracias, muy amable con todos. Ok, excelente presentación. Creo que se ha tocado bastantes puntos con lo que tiene que ver con el mecanismo de defensa. Solamente voy a tocar un par de puntos más antes de pasar al otro tema. Un ratito, por favor. A ver, déjenme compartir.
aquí. A ver, bueno, ya han dicho bastante con los mecanismos de defensa de todo el organismo, entre ellos la piel, las mucosas y básicamente la gran inmunidad en la inmensa superficie que el tubo digestivo tiene, tanto a nivel de entrando desde la boca con la saliva y yéndose pues por la inmensa superficie del intestino delgado, etcétera, ¿no? Entonces ya han dicho mucho de eso. Vamos a ir rápido aquí antes de pasar. Quería solamente hacer unas cuantas precisiones en lo que tiene que ver. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor, enseguida estoy con ustedes. Ok, si vamos a hablar acerca de las barreras físicas que tenemos en todo el organismo, vemos que encontramos algunas de ellas. Algunas son mecánicas, algunas son bioquímicas, pero una característica en común que tienen estas barreras físicas, mecánicas o bioquímicas es que todas ellas actúan contra la invasión de microorganismos, sean virus o sean bacterias o sean hongos o de cualquier otra naturaleza, y esto incluye, como ya bien lo dijo los integrantes del grupo, incluye a la piel, incluye a las vías respiratorias, incluye a las vías gastrointestinales y a las urogenitales. Todas ellas tienen mecanismos de defensa. Sin embargo, como ya lo dije, la barrera física más grande y más impresionantemente efectiva, diría yo, que el cuerpo dispone, aparte de la piel, es el tubo digestivo. El tubo digestivo está constantemente en contacto con muchos gérmenes o muchas sustancias agresoras que tienen que ser en algún momento neutralizadas, y lo más importante, no deben ser confundidas con los microorganismos naturales que deben estar en el tubo digestivo y que ayudan en todas las funciones, ¿no? Entonces, siendo la parte más extensa del sistema gastrointestinal, y a la vez la más compleja del sistema inmunitario, esta carga antigénica que todos los días, con cada cosa que usted se mete en su boca, con cada alimento que come, sea donde sea, está constantemente recibiendo diariamente una enorme carga antigénica. Sin embargo, estas sustancias que tiene el tubo digestivo, estas características que tiene sus tejidos, sus células, sus mucosas, le permite distinguir entre los patógenos que son invasivos y aquellos antígenos no patógenos que son inocuos, que proceden evidentemente de alimentos y de bacterias comensales o bacterias propias o naturales del tubo digestivo. Entonces, estos mecanismos de defensa que tiene el tubo digestivo limitan el acceso de estas sustancias nocivas que diariamente nosotros estamos ingiriendo, ¿no?
Ya ha dicho el grupo que hay varios componentes de estas sustancias, como son, por ejemplo, las enzimas digestivas, enzimas pancreáticas, el epitelio intestinal con sus células que producen defensa a nivel intrínseco, y las bacterias que constituyen la flora intestinal. Han mencionado también que la barrera que podría decirse es la más efectiva es aquella que está constituida por el tejido linfoide asociado al intestino, o como se conoce con las siglas en inglés, el GALT, G-A-L-T. Entonces, para poder comprender cómo se desarrolla y cómo se regula la respuesta inmunitaria en el intestino, y cómo ésta puede extenderse al resto de mucosas y al resto de tejidos del organismo, tenemos que comprender cómo es que está compuesto esta parte importante que es el GALT, ¿no? Entonces esto ya lo sabemos, ya lo han hablado, pero tenemos que comprender que la primera línea de defensa del tracto gastrointestinal, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la propia luz intestinal. Allí donde los microorganismos y los antígenos que contienen los alimentos o las sustancias que ingerimos son degradados de manera inespecífica, primero por acción del pH, segundo por las secreciones gástricas, las secreciones pancreáticas, las secreciones biliares. Existen las enzimas digestivas, entre ellas principalmente las proteasas, las lipasas, las amilasas, etcétera, que ejercen en sí mismas una acción tóxica sobre los microorganismos. ¿Y cómo lo hacen? Destruyendo la pared celular. Entonces, esta es una primera barrera o un primer paso que consigue eliminar una gran parte de los microorganismos que nosotros ingerimos diariamente procedentes de la dieta. Ahora, estudios sugieren también que hay un papel importante en estos mecanismos de defensa por parte de las células epiteliales, especialmente en la relación intrínseca que tienen con los antígenos. Entre ellas, las células dendríticas, que están situadas en el epitelio de las vías aéreas, que pueden presentar directamente antígenos hacia las células beta y transmitir los mismos hacia las células epiteliales que se encuentran en el intestino y que pueden empezar a producir ciertas sustancias que en algún momento dado nos permiten combatir la presencia de antígenos bacterianos o antígenos de cualquier otro de microorganismo. Entonces, si hablamos de la mucosa intestinal, hablamos de una capa compuesta por varias partes, ¿no? Tiene una capa de células epiteliares de tipo columnar, tiene una región subepitelial que contiene la lámina propia, el sistema nervioso entérico, tejido conectivo, capas musculares, pero también tienen diversos tipos de células dentro de ellas, como son las células de Goblet, que sintetizan y liberan mucina, las células de Paneth, que sintetizan péptidos antimicrobianos, las células enterocromafines, que producen hormonas y otras sustancias, y tienen células madre intestinales. Entonces, toda esta barrera epitelial o toda esta barrera intestinal, además del efecto intrínseco que tienen estas células, se encuentra cubierta por una capa de moco que contiene otras sustancias que también actúan como defensas contra los microorganismos. Entonces, todo esto hace que se forme un complejo sumamente intrincado, sumamente grande, elaborado, que nos permiten comprender un poco la defensa del sistema intestinal. Si hablamos entonces de la inmunidad regional en el tubo digestivo, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos por delante en nuestro tubo digestivo? La tolerancia a ciertos antígenos alimenticios, que evidentemente muchos de ellos son extraños para nuestro sistema inmunitario, la tolerancia a organismos comensales y la respuesta que tenemos que dar a microorganismos patógenos
que son agresivos y son raros o no reconocidos por nuestro sistema inmune. Todo esto, como ya lo dije, compone un área superficial sumamente grande que forma parte de lo que es la inmunidad del sistema digestivo. Al hablar de esto, tenemos que hablar de una parte importante que existen recubriendo interiormente las paredes del intestino delgado, y son las placas de Peyer. Están compuestas por cúmulos de tejido linfático que recubren interiormente las paredes del intestino delgado. Estas placas de Peyer tienen una función eminentemente inmunológica, porque tienen células que están especializadas y sensibilizadas para identificar los antígenos asociados a los alimentos que ingerimos y que pasan a lo largo del tracto digestivo. Estas células o estas placas de Peyer contienen macrófagos que destruyen bacterias o microorganismos nocivos para el cuerpo humano. Entonces, esto es importante también dentro de todo este proceso que tenemos de defensa del tubo digestivo. Veamos la gran cantidad de linfocitos que existen en el tubo digestivo comparados con otras partes. Pues, evidentemente hay otros lugares que tienen mucho más, como es el vaso, la médula ósea es igual, pero el tubo digestivo tiene una gran cantidad de tejidos. Y vamos a ir rápidamente hacia un video que quiero mostrarles. No quiero cansarlos más con esto, tenemos que ir a la parte de enfermedades autoinmunes, pero sí quiero ir a un video que nos va a ilustrar un poco acerca de lo que estamos viendo en este momento. The human gut can be the scene for devastating conditions such as inflammatory bowel disease, which arises through an improperly controlled immune response. The gut is often the body's first point of contact with microbes. Every mouthful of food is accompanied by a cargo of microorganisms that go on to encounter the mucosa, the innermost layer of the gut. Most microbes are destroyed by the harsh acidic environment in the stomach, but a hardy few make it through to the intestine. The intestinal surface is covered with finger-like protrusions called villi, whose primary function is the absorption of nutrients. However, these structures and the underlying tissues also host the body's largest population of immune cells. Scattered along the intestinal mucosa are dome-like structures called Peyer's patches. These are enriched in lymphoid tissue, making them key sites for coordinating immune responses to pathogens whilst promoting tolerance to harmless microbes and food. The villi contain a network of blood vessels to transport nutrients from food to the rest of the body. Lymphatics from both the Peyer's patches and villi drain into the mesenteric lymph node. Within the villi is a network of loose connective tissue called the lamina propria, and at the base of the villi are the crypts, which host stem cells that replenish the epithelium. Finally, the epithelium, together with its thick overlying mucus, forms an important barrier against microbial invasion. Embedded within the matrix of the Peyer's patch is a mix of immune cells including T and B lymphocytes, macrophages, and dendritic cells. A key function of the Peyer's patch is the sampling of antigens, in this case mostly bacteria and bits of food. To facilitate this, the Peyer's patch has a much thinner mucus layer as well as specialized phagocytic cells called M cells, which can transport material across the epithelial barrier via a process called transcytosis.
Finally, dendritic cells are able to extend dendrites between epithelial cells to sample antigens that are then broken down and used for presenting to lymphocytes. Sampling antigens in this way typically results in so-called tolerogenic activation, where the immune system initiates an anti-inflammatory response. With their cargo of antigen, these dendritic cells then traffic to the T cell zones of the Peyer's patch. Upon encounter with specific T cells, the dendritic cells convert them into an immunomodulatory cell called a regulatory T cell, or Treg. Defects in the function of these cells are associated with inflammatory bowel disease in both animals and humans. These Tregs then migrate to the lamina propria of the villi via the lymphatics. Here, the Tregs secrete a molecule called IL-10, which exerts a suppressive action on immune cells within the lamina propria and upon the epithelial layer itself. IL-10 is therefore critical in maintaining immune quiescence and preventing unnecessary inflammation. However, a breakdown in this process of immune homeostasis results in gut pathology, and when this occurs over a prolonged period and in an uncontrolled manner, it can lead to inflammatory bowel disease. Chemical, mechanical, or pathogen-triggered barrier disruption, coupled with particular genetic susceptibilities, may all combine to set off inflammation. Epithelium coming into contact with bacteria is activated, leading to bacterial influx. Alarm molecules released by the epithelium activate immune cells, and Tregs in the vicinity scale down their IL-10 secretion to enable an immune response to these. Dendritic cells are also activated by this environment and start to release key inflammatory molecules such as IL-6, IL-12, and IL-23. Effector T cells also appear on the scene, and these coordinate an escalation of the immune response by secreting their own inflammatory molecules, tumor necrosis factor alpha, interferon gamma, and IL-17. Soon after the effector T cells have arrived, a voracious phagocyte called a neutrophil is recruited. Neutrophils are critical for the clearance of bacteria. One weapon in the neutrophil armory is the ability to undergo a dramatic form of self-destruction called netosis. This leaves behind a jumble of DNA saturated with enzymes called a neutrophil extracellular trap. Although this can effectively destroy bacterial invaders and plug any breaches in the epithelial wall, it also causes collateral damage to tissues. Slowly the tide begins to turn, and the bacterial invasion is repulsed. Any remaining neutrophils die off via apoptosis, a non-inflammatory form of cell death, and are cleared by macrophages. Epithelial integrity is restored by replacement of any damaged cells with new ones from the intestinal crypts. Finally, Tregs are recruited once again to calm the immune response. Targeting the molecules involved in gut pathology is leading to effective therapies for inflammatory bowel disease. Bien, la verdad es que cuando yo veo esto, yo realmente me quedo sumamente impresionado de la profundidad, la perfección y la grandeza con que el cuerpo humano puede defenderse o puede regenerarse o puede activarse de tantas sustancias. Entonces, para mí realmente es impresionante cómo puede entrar un organismo dentro tuyo que comienza a producir destrucción, comienza a producir daño, comienza a producir, digamos, lesiones a nivel mucoso, a nivel celular, y cómo se pone en mecanismos, se pone en funciones un sistema inmunológico tan perfecto. De ahí, ¿hacia dónde vamos? O sea, los que somos médicos y los que diariamente estamos conversando con pacientes. En mi caso, yo soy cirujano digestivo y veo muchos pacientes con trastornos gastroenterológicos
cómo nosotros tenemos cada vez más que inclinarnos hacia decirle a nuestros pacientes que una de las cosas más importantes para la persona, para el ser humano, es el poder fortalecer su sistema digestivo. Poder fortalecer el sistema digestivo no solamente tomando vacunas orales o tomando lactobacilos o lo que sea, sino haciendo muchas otras cosas que fortalecen el sistema digestivo, como por ejemplo teniendo un adecuado estilo de vida, haciendo ejercicios, durmiendo las suficientes horas, no ingiriendo sustancias tóxicas, demasiado café, demasiado alcohol, etcétera, pero principalmente poder ingerir ciertas cosas que ayudan a que tu sistema digestivo y tus defensas a nivel de tu organismo cambien. Eso para mí es muy, muy impresionante. Me parece que esta es una parte de la fisiopatología que estamos estudiando muy intrincada, no es fácil de entender, se mezcla mucho con la parte de inmunología, pero es muy importante para eso. Bien, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta para poder irnos rápidamente hacia el otro tema y poder asignar al próximo grupo qué es lo que va a presentar, ¿no? Entonces, el tema para el grupo, creo que sería el grupo 9. Entonces lo voy a anotar aquí. Tema para el grupo 9, para que exponga el día miércoles, sería artritis reumatoide, fisiopatología y manifestaciones clínicas. Obviamente aquí quisiera que habláramos un poquito también acerca de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Yo sé que no están viendo clínica, pero sí es importante que nosotros podamos definir esto. Tema para el grupo 9, artritis reumatoidea, fisiopatología y manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. ¿Estamos con eso? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, por favor? Ok, entonces queda registrado para el día miércoles el grupo 9. Ya le tomé la fotito para poderme acordar. Vámonos rápidamente entonces hacia la otra parte que queremos ver ahora, ¿no? Vámonos a autoinmunidad. Bien. En esta parte no vamos a ver todas las enfermedades que tienen que ver con autoinmunidad y enfermedades autoinmunes. Vamos a ver algunas de ellas que son las principales. Lo primero que tenemos que entender es la definición de lo que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Le he puesto aquí una característica que es el enemigo íntimo o el enemigo que duerme a tu lado. ¿Por qué? Porque básicamente es un problema que se presenta con nuestros propios tejidos. Es una imposibilidad o un Alzheimer, por decir algo, de nuestras propias células, de nuestra propia memoria citológica e inmunológica, en poder reconocer nuestros propios tejidos y al fallar en reconocerlos, producir sustancias, entre ellas autoanticuerpos, que afectan y producen agresiones y lesiones en nuestro propio organismo. Entonces, la definición es la propiedad que poseen ciertos individuos de reaccionar por medio de autoanticuerpos contra una parte del organismo que en ese momento se está comportando como un autoantígeno. En circunstancias normales no debe serlo, pero en estas enfermedades, en estos casos, ocurre así. Entonces, ¿qué involucra todo esto? Involucra una pérdida de la tolerancia inmune, involucra un daño tisular en ausencia de una causa evidente. O sea, no tenemos en estos pacientes
características que demuestren que existen agresores externos que están produciendo algún tipo de daño a nivel de un tejido. Excepto algunos casos en donde sí hay enfermedades que hay en ciertos tejidos que pueden producir anticuerpos que atacan otros tejidos, pero eso lo vamos a ver más tarde. Pero yéndonos a la definición pura de una enfermedad autoinmune, eso es un daño tisular en ausencia de una causa evidente mediante una pérdida de la tolerancia inmune, mediante activación de ciertas células específicas que producen daño en varios tejidos del organismo. Entonces, ¿daño contra qué? Contra lo propio, daño contra nuestros propios tejidos, contra nuestro propio cuerpo, en donde el sistema inmune ataca aquello que no debería atacar. Entonces ataca lo propio, que generalmente se produciría cuando estas células que son atacadas están trabajando mal. Pero en ciertos casos no ocurre así, sino que tienen ciertas características que hacen imposible a nuestro sistema inmune poder reconocer estos tejidos o estas células y se producen las agresiones y las lesiones en los mismos. En el caso del problema fetal, cuando el sistema inmune es inmaduro, al nacer y al empezar a alimentarse con la leche materna y obtener anticuerpos de su madre, el feto o el neonato comienza a identificar los componentes naturales que tiene su propio cuerpo y va generando una memoria antigénica que le permite no producir anticuerpos contra él mismo. Pero sin embargo, esto en algunos casos puede definitivamente variar. ¿Cuáles son los factores que se asocian a las enfermedades autoinmunes? Hay multifactores, genéticos, inmunológicos, hormonales, ambientales, dependiendo evidentemente de la patología que estemos tratando, ¿no? Entonces, en estos casos, los anticuerpos que provocan estas enfermedades, en la gran mayoría son anticuerpos contra nuestros propios antígenos, ¿sí? Con menor frecuencia, como ya lo dije, pueden presentarse anticuerpos contra antígenos extraños en casos en donde hay previa infección de algún microorganismo, como por ejemplo en las amigdalitis postestreptocócicas o en los daños renales que hay o daños cardíacos que hay por amigdalitis o por infección estreptocócica, pero en la mayor cantidad de las partes o de los casos, estas enfermedades están producidas por producción de autoanticuerpos que actúan contra antígenos propios. Ahora, dentro de estos anticuerpos, llamados autoanticuerpos, estos pueden unirse a antígenos propios en los tejidos y pueden formar inmunocomplejos con antígenos propios circulantes que convierte a esta enfermedad en una enfermedad multisistémica. Es decir, no hay un solo blanco o un solo órgano que es afectado, sino que en algunos casos, en la gran mayoría de estos problemas, la enfermedad se convierte en una enfermedad multisistémica. Dos de las enfermedades mejor descritas dentro de este grupo de problemas causados por anticuerpos producidos contra antígenos microbianos como secuelas tardías son, por ejemplo, como ya lo mencioné, las infecciones estreptocócicas. Existen entonces respuestas inmunitarias mediadas por células, en donde hay proliferación de células T como respuesta a autoantígenos. Hay también una gran producción de citotoxicidad de estas células T dentro de los tejidos. Y recientemente se ha prestado muchísima atención al papel de estos linfocitos T, principalmente por dos razones. Los linfocitos T son los que regulan las respuestas inmunitarias frente a las proteínas y a la mayoría de los antígenos propios que están implicados en enfermedades autoinmunitarias. Entonces, estos linfocitos T son los que reaccionan contra estas proteínas
que teóricamente se vuelven extrañas para el propio cuerpo y no las logra reconocer. En segundo lugar, existen varias enfermedades autoinmunitarias que están íntimamente ligadas a un complejo que existe en todos los seres humanos, que es el complejo de antígeno leucocitario humano. Entonces, esto produce que se formen grandes partículas, por decir así, que son agresores contra los tejidos de las personas, contra los tejidos del cuerpo, ¿no? Estas anomalías, entonces, de los linfocitos T hacen que sea un componente importante en todos estos complejos de la autoinmunidad. Ahora, vamos a pasar a la otra, existe un síndrome que es muy ampliamente conocido por los inmunólogos, que es el síndrome antifosfolipídico. Este síndrome antifosfolipídico es una enfermedad evidentemente autoinmunitaria. Se presenta principalmente en mujeres jóvenes. ¿Qué ocurre dentro del organismo de estas mujeres? Se forman en la sangre anormalmente unas proteínas que se denominan autoanticuerpos antifosfolipídicos. Esto hace que la sangre pueda producir coágulos tanto en las arterias como en las venas, puede producir problemas para un feto en desarrollo cuando la mujer está embarazada, puede producir abortos espontáneos, y esta afección puede producirse en una mujer aparentemente sana, o también que tenga una enfermedad subyacente, como por ejemplo mujeres que tienen lupus eritematoso pueden producir este síndrome antifosfolipídico. Más afecta esto a las mujeres que a los hombres en una gran proporción. Generalmente está diagnosticado entre los 30 y 40 años de edad. La mayoría de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico pueden dar positivo en las pruebas de anticuerpo antifosfolipídico. Entonces, no se comprende completamente por qué los pacientes desarrollan anticuerpos antifosfolipídicos, aunque se piensa que es muy probable que la producción de estos anticuerpos tenga origen en factores ambientales, como por ejemplo una infección en una persona que tenga antecedentes genéticos que la hacen más propensa a producir este tipo de enfermedad. ¿Qué ocurre entonces dentro del organismo cuando existe este tipo de problemas, cuando existe este tipo de autoinmunidad? Se forma un complejo llamado complejo mayor de histocompatibilidad, o CMH, y se forman los antígenos leucocitarios humanos. Todo esto como producto de un conjunto de procesos cuyo fin es, digamos, en la parte terminal, el producir daño o producir lesiones a niveles de varios tejidos. Estas moléculas que se forman también participan en la producción de una respuesta inmune específica, en donde la propia respuesta inmune va a dañar los tejidos que están involucrados dentro de todo este proceso. Existe, pues, dentro de este complejo de histocompatibilidad, la imposibilidad en reconocer el tejido propio y el tejido no propio. Existe una respuesta inmunitaria que, en vez de proteger al organismo, va a dañar ciertas regiones hacia donde va a ir dirigida esta respuesta, y existe evidentemente un daño en el reconocimiento y el procesamiento del antígeno que está siendo presentado, produciendo, en lugar de una defensa para el organismo, produciendo un daño en varias partes del organismo. ¿Dónde ocurre o dónde es importante este complejo de histocompatibilidad? Cuando hacemos, por ejemplo,
trasplante de órganos, se activa esto frente a antígenos no reconocidos cuando hacemos transfusión de plaquetas asociada con ciertas enfermedades que ya vamos a ver, o cuando hacemos estudios de genética, especialmente cuando hay implantaciones de óvulos o cuando hay fertilizaciones in vitro. ¿Cuáles son algunas enfermedades relacionadas con el antígeno leucocitario humano, que es parte, como ya lo dije, del complejo de histocompatibilidad? Vemos el síndrome de Sjögren, la espondilitis anquilosante, la enfermedad celíaca, que son características propias de enfermedades autoinmunes en donde hay daño de tejidos, precisamente por esta falta de reconocimiento de los tejidos o antígenos del individuo. Existen ciertos factores genéticos que no están asociados al antígeno leucocitario humano, que se presentan en otras enfermedades como es el lupus eritematoso, la amiloidosis, y que también producen evidentemente daño tisular como en las enfermedades anteriores. Hay otros factores que no son genéticos, que pueden ser también ambientales, como ya lo mencioné, como por ejemplo en las secuelas que pueden existir después de una amigdalitis postestreptocócica. Factores hormonales, estrógenos, progesterona, andrógenos, prolactina, que afectan la respuesta inmune del individuo y que pueden ser parte de la patogénesis de ciertas enfermedades como es el lupus eritematoso. Vamos a pasar rápidamente por esto. Aquí vemos un cuadro en donde vemos que existen una gran incidencia, por ejemplo, de la enfermedad de Graves a nivel del tejido tiroideo, artritis reumatoide, tiroiditis de Hashimoto, como las tres principales que pueden ocurrir por este tipo de problemas. También los andrógenos pueden incrementar la producción de interleucina 2, suprimir la formación de anticuerpos y producir ciertas enfermedades autoinmunes como es la artritis reumatoide y también el lupus eritematoso sistémico en ciertas mujeres. La prolactina se relaciona con el incremento de linfocitos CD2 cuando existen daños a nivel de reconocimiento autoinmune por este problema. Otras hormonas como la de hidroepiandrosterona, la progesterona, la prolactina, tienen propiedades inmunorregulatorias y todavía estamos investigando cuál es su papel dentro de las enfermedades inmunes. Hay factores ambientales también. Entonces, estos serían los factores que están involucrados en el inicio de la enfermedad autoinmune, genéticos, inmunológicos, hormonales, ambientales. Vamos a pasar rápidamente por esto. Y vamos a irnos a lo que es artritis reumatoide, que es lo que van a presentar el próximo grupo. Básicamente hablamos de una enfermedad sistémica autoinmune que se caracteriza por provocar una inflamación a nivel de las articulaciones, produciendo una destrucción de las mismas de manera progresiva y produciendo en el paciente una deformidad, incapacidad funcional de poder tomar las cosas, de poder moverse. Entonces, uno de los autoantígenos que se propone como productor de esta enfermedad es el colágeno tipo 2, que está presente en las articulaciones. Teóricamente, el sistema inmune del organismo no reconocería estas sustancias y produciría daño a nivel de las articulaciones. Como definición, enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica, no se conoce la etiología de la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, esta es una de ellas,
que ataca grandes y pequeñas articulaciones de manera simétrica. Esto es lo que diferencia la artritis reumatoide de una enfermedad articular o monoarticular aislada, que el daño de las articulaciones de manera simétrica se produce engrosamiento sinovial, el cartílago articular se destruye y hay diferentes lesiones óseas que puede llevar a una deformidad permanente de la articulación. Entonces, fisiopatológicamente hablamos de la hipertrofia de ciertos tejidos, como es el panus, que es formación de tejido conjuntivo que existe en las articulaciones, pero es de carácter inflamatorio activo, destrucción del cartílago, mediado por citoquinas, destrucción del hueso y destrucción o llenado dentro de la cavidad sinovial de sustancias inflamatorias que producen todo este proceso inflamatorio. Entonces, dentro de la fisiopatología hay activaciones de varias sustancias que son las efectoras de todo este proceso inflamatorio, células T, células B, autoanticuerpos, macrófagos, neutrófilos, condrocitos, que producen el daño dentro de estas articulaciones. Y finalizamos con esta diapositiva que nos muestra cómo esta reacción inflamatoria de la artritis reumatoide, desencadenada por un estímulo desconocido, se manifiesta como una inflamación sinovial con infiltración de células inflamatorias, con daño de los cartílagos, con daño del hueso, con daño de los ligamentos, con daño del líquido sinovial, todo lo que rodea a la articulación y evidentemente la convierte en todo un proceso inflamatorio que va a deformar la articulación y que va a producir una imposibilidad de un movimiento normal. Vamos a quedarnos aquí. El día miércoles entonces reiteramos la presentación para el grupo 9. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, por favor, cualquiera que sea. Si no es así, entonces que tenga un excelente día y nos veremos, Dios mediante, el día miércoles. Que estén muy bien, cuídense.